Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Por favor, Doctor, buenas noches. me confirman si están observando las diapositivas y si se escucha bien, por favor. Sí, doctor, sí se Sí, escucha. doctor. O sea, las dos cosas, ¿no? Porque no escuché a la señorita que dijo. No se escucha y se observa bien, ¿verdad? Sí se escucha y sí se observa bien. Ya, muy amable. Gracias, por favor. Gracias, muy amables. Permítame un segundo, por favor. Ok. Creo que ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Me confirman una vez más, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Gracias por la espera, chicos. Ha habido un problema por mi sector, un problema de internet, se fue la luz, un lío, ¿no? No me pude comunicar con la presidenta, pero en todo caso, aquí estamos, continuando con la clase del día de hoy, que es el colon y su patología. Antes de empezar, quiero indicarles que solo me faltan calificar 5 de los casos clínicos que me faltan para poder pasar las notas. Como tengo todo el transcurso de esta semana, antes de pasarlas, les voy a hacer llegar las notas aproximadamente el día miércoles a todos para que vean sus notas antes de asentarlas. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Antes de asentarlas el día miércoles, probablemente en horas de la tarde, las paso para que todos lo conozcan y cuando ya estemos de acuerdo, entonces nos dedicamos a asentar las notas. Por ahora vamos a continuar con la clase de hoy, que es la segunda parte de la parte intestinal. Recordamos que la semana pasada vimos la parte del intestino delgado, ¿verdad? Todas sus componentes que iban desde duodeno, yeyuno e ilio. Ahora vamos a hacer la parte complementaria que es el colon, ¿no? O sea, el intestino grueso, llamado colon. También tiene sus trayectos como colon, el colon sigmoides, sus divisiones, ¿no? El colon ascendente, el colon transverso, el descendente, el sigmoides, el recto y el ano. Que aunque parezca mentira, vamos a especificar ciertas cosas porque es necesario darles a conocer esta diferenciación de estos sectores también en el intestino grueso, ¿no? Vamos a ver su recuento anatómico, su parte anatómica, la fisiología, las enfermedades inflamatorias del colon, o sea, del intestino grueso, como son las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, las enfermedades inflamatorias, los divertículos, los pólipos, los tumores y lo que corresponde a una de las cosas que se realiza mucho en cirugía, que son las colostomías. Entonces, todas esas cosas las vamos a observar dentro de este capítulo. Nuestros objetivos, diagnosticar las distintas afecciones quirúrgicas del colon, como es de costumbre, diagnosticar todas las afecciones quirúrgicas, conocer su manejo médico y quirúrgico de todas estas patologías. Bueno, ahí tenemos una semblanza gráfica de lo que representa el intestino grueso, ¿no? Mide aproximadamente 1.5 metros en unas personas. 1.50 es bastante, ¿ah? Es bastante. En personas evidentemente más altas, evidentemente que va a medir un poco más. Pero ese es el término promedio, 1,5 metros. En este va incluido el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoideo, el recto y el ano, como lo habíamos mencionado. Este se comunica con el intestino delgado a través de una válvula que se denomina la válvula iliocecal. ¿Dónde está la válvula iliocecal? Está en este sector. Es decir, donde termina el ilion, que es la última parte del intestino delgado, por eso se llama ilion terminal, porque aquí termina, y este va a desembocar aquí en este sector del ciego. Mire, este abombamiento grande, redondo, que no tiene salida ni comunicación para acá, sino solamente para arriba, este se denomina el ciego. Aquí en el ciego es que nosotros vamos a encontrar la apéndice, generalmente pegada
a esta, ¿cómo le puedo decir? A esta, perdón, a esta tenia. Esto que ustedes ven en el centro del colon, que recorre todo su trayecto, pero que miren ustedes, está en la parte central, que es como una tira, ¿verdad? Es una tira, sigue por aquí, miren a ustedes, y sigue y todo, y sigue por acá, y sigue por acá. Esta tira se llama tenia, la tenia del colon. Y esta tenia termina en el ciego con una prolongación que ya la conocemos y que se denomina la apéndice. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una intervención quirúrgica de apéndice, nosotros nos guiamos por la tenia. La tenia la agarramos con las pinzas de Baco y nos vamos dirigiendo hacia el ciego. Bajando por esta tenia vamos a encontrar el apéndice, ¿no es cierto? Muy bien. La función digestiva más importante son la absorción de agua. Eso es una de las funciones más importantes que tiene el colon. Es decir, absorber el agua, electrolitos, ¿no? La producción de vitamina K, la vitamina B12, la tiamina, la riboflavina, debido a la flora bacteriana que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque, como ustedes comprenderán, todos estos elementos que ustedes ven aquí son partes del complejo B, ¿no? Por eso es que a veces, cuando no existe este tipo de elementos de vitamina B, nosotros entramos en un proceso de desnutrición, ¿verdad? Por eso que en muchos de los momentos de la vida hay que tomar complejo B para mantener este sistema funcionando a la perfección. Como ustedes pueden observar, aquí están las diferentes zonas del colon. Miren, la zona grande, que a ver, esta zona bombada, que es el ciego, esto que va desde el ciego hasta al primer ángulo que comunica con el hígado a través del ligamento hepatocólico o cólico hepático. Aquí ustedes lo ven de coloración un poco amarillenta. Esto está pegado al hígado, ¿verdad? Y aquí forma un ángulo porque aquí ya cambia de nombre. Del ascendente, porque sube, pasa al colon transverso. Mírenlo ustedes. Y no es que está guindado ahí como guirnalda solamente. Este colon transverso está sujeto por los epiplones que ya nosotros vimos, ¿verdad? El mesenterio, ¿se acuerdan? El mesenterio, eso está sujetando al colon para que se encuentre en esta posición, el colon transverso. Y en el otro ángulo, que ya es el ángulo del vaso, o sea, el esplénico, ¿verdad? Que está sujeto por el ligamento esplenocólico o cólico esplénico y que permite el girar, prácticamente el girar y convertirse en colon descendente. El colon descendente es un poquito más largo que el ascendente y este llega hasta una curva que se la denomina ya el sigmoides. El sigmoides. Este es el colon sigmoides, porque si ustedes lo ven, es una S invertida, ¿verdad? Que está acostada. Entonces se llama el sigmoides. Es decir, hasta aquí termina el colon descendente, empieza el sigmoides, de ahí viene una formación recta hacia abajo, por eso se denomina recto, que es a partir de aquí, la ampolla rectal, que es hasta aquí, y el ano, que solamente es esto. El ano es solamente este esfínter. El canal anal es este pedacito que ustedes lo ven aquí. Y esto era que quería yo, de alguna manera, detallarles a ustedes que hay una especialidad ahora que se llama coloproctología, que solo trata estos sectores de aquí. Solo trata estos sectores. Los cirujanos coloproctólogos, que tienen que ver mucho con estas situaciones en esta zona, ¿no es cierto? Imagínense una especialidad que solo se dedique a esto de aquí. De tal manera de que ahí están las divisiones del intestino grueso, ustedes ya lo conocían,
¿verdad? Este presenta una serie de abombamientos pequeños que se van uniendo unos con otros, se denominan austras. Las austras, que son estas, ¿ves? A manera de bolitas que se van acomodando, ¿verdad? Las austras, estas son las austras que se ven por el lado de adentro, abiertas, miren, son como especie de cavidades, ¿sí? Y que ayudan mediante ondas peristálticas a que el bolo fecal siga su trayecto y su camino hasta desembocar en el canal anal y ser excretado, ¿verdad? Las austras. Estas son las austras. Esta es la ténia, esta es el apéndice, aquí está la válvula iliocecal. Iliocecal, que es la válvula iliociego, que comunica el ilio con el ciego. Iliocecal. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, visto así desde ese momento, podemos decir que casi el colon, ¿no? Constituye toda la parte del intestino grueso. Este generalmente está dotado de criptas de Lieberkühn. Este ya no tiene esas vellosidades que ustedes las vieron en el intestino delgado, ¿verdad? Este tiene unas criptas o glándulas que se llaman Lieberkühn. Estas son semejantes a las del intestino delgado, pero carecen de células de Paneth. ¿Se acuerdan? Las redonditas que se veían en la figura. Este colon no tiene células de Paneth. Solamente tiene criptas o glándulas de Lieberkühn. Las células caliciformes son muy abundantes, ¿sí? Y que sirven para la absorción de lo que habíamos hablado en antes, vitamina B12, vitamina K, tiamina, etc. Estas células son las que van a restituir el epitelio cuando existen enfermedades o patologías del intestino, de la mucosa, las regenera y las restituye cada semana. De tal manera de que, si bien es cierto, no tiene la función de metabolizar, tiene funciones exclusivas. Tiene funciones exclusivas como la que ustedes acaban de observar allí. Miren ustedes una descripción de esa parte del colon, ¿sí? Donde se ha abierto para, de manera didáctica, poder explicarles a ustedes, ¿no? Cómo está distribuido la estructura interna del colon. Miren ustedes, una mucosa interna, ¿verdad? Una mucosa interna, que es la que está prácticamente en contacto con los desechos que ya van a ir pasando por aquí. Una submucosa, ¿verdad? Miren ustedes, está por debajo de la mucosa, submucosa. Una capa de músculo circular es esta, ¿verdad? Esta que ustedes ven aquí, una capa de músculo circular. Una capa de músculo longitudinal, miren cómo se va distinguiendo aquí. Que esto lo que hace, en definitiva, es contraerse para que el bolo fecal siga su trayecto. Y no es para acá, obviamente, sino que es para acá, ¿ves? Es para acá. Atrás está el colon descendente. Este es el que llega del colon transverso, llega por aquí, da la vuelta y sigue para abajo, ¿no es cierto? Acá tenemos la capa muscular longitudinal y al último tenemos la serosa, ¿ves? Tenemos la serosa. Permítanme un segundo. Gracias. Me tocó la alarma y no estábamos para desconectar esta alarma. Ok. La lámina propia, capa muscular de la mucosa y de la submucosa del colon se parecen a las del intestino delgado. Sí, la capa muscular es extraordinaria porque su componente longitudinal más externo no se continúa a lo largo de toda la superficie, ¿no? Ay, perdón, que se me está. Obviamente que todos estos son situaciones que son cuestiones netamente internas, ¿no? Que van a determinar la presencia de todas sus estructuras en el colon prácticamente en sí.
La serosa pone de manifiesto muchos sacos llenos de grasa que se denominan apéndices epiploicos. Lo vamos a ver más adelante para que ustedes lo puedan determinar, ¿verdad? Todo lo que dice allí es esto, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar. Miren ustedes. Eso que ustedes ven allí son estas cositas que ustedes ven aquí que se desprenden de las tenias, son los apéndices epiploicos. Miren, son pedazos de grasa que se van desprendiendo de la tenia, ¿sí? Tenemos aquí el intestino delgado, aquí está la válvula iliocecal. Miren cómo el ilio termina en una punta y no es otra cosa que una válvula que va a desencadenar aquí, ¿sí? Miren ustedes, aquí está el orificio del apéndice que comunica el apéndice. Entonces, cuando este orificio se tapa con algún fecalito, se inflama el apéndice y hay que operarla, ¿sí? La válvula iliocecal está en esta punta. Vean ustedes, aquí está una austra grande, aquí está el colon ascendente, aquí ustedes pueden ver la tenia con los apéndices epiploicos que se desprenden de él, la flexión hepática, el colon transverso y otros apéndices epiploicos que ustedes lo ven aquí, la flexión esplénica, el colon descendente con otros apéndices epiploicos que salen aquí, ¿no? Todo lo que cuelga a nivel del colon representa un apéndice, ¿no? Que cuando hay que sacarlas o se provocan un problema, se infartan o se colapsan o se isquemian, esto hay que sacarlo. Si esto de aquí, este apéndice epiploico, se isquemia porque ha de tener un vaso sanguíneo, hay que entrar, abrirlo y sellarlo porque esto provoca mucho dolor. Si el apéndice secal se inflama, hay que sacarla porque se puede romper y todo el contenido va a salir por este huequito y se va a caer hacia el abdomen, ¿verdad? Hacia el peritoneo. Aquí ustedes ven la tenia, miren la tenia coli, porque es tenia del colon, cuidado, se van a confundir con los parásitos, ¿no? Esta es la tenia que está pegada en el colon, ¿verdad? Y tiene estos apéndices epiploicos. Acá los pueden ver, todos los apéndices epiploicos, en otra toma, vean cómo van, ¿sí? Y aquí pueden ver la válvula cecal, mire, de otra manera, como realmente podría ser, ¿sí? De manera de una estrella, vean ustedes, aquí está la válvula, y todo lo que el contenido del ilium pasa al colon, ¿verdad? Y vemos el sigmoide, acá también lo vemos el sigmoide, miren el sigmoide, es como está prácticamente envuelto por el ligamento, ¿sí? Sigmoide, ligamento sigmoide, ¿sí? Miren ustedes, da la vuelta y se va a encontrar con esta estructura recta, que no es otra cosa que el recto. Y la punta que termina en el ano, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos las cosas que tiene el colon y que las habíamos hecho de manera teórica, pero que creo que presentando la imagen se observa de mejor manera, ¿verdad? Y bueno, acá podemos ver la circulación o la irrigación. Miren ustedes, sencillamente pueden darse cuenta que le debemos prácticamente la irrigación del colon a las ramas que salen de esta arteria, vean. Esta arteria que es la mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, ustedes van a encontrar en el mesenterio. Miren ustedes. Y la arteria mesentérica inferior. Esta da para el lado izquierdo toda la irrigación con sus ramas y esta mesentérica superior da la irrigación a todo el sector derecho. Si ustedes se pueden imaginar un poco, podemos ver las arterias ilíacas internas, que estas ilíacas internas son las que van a dar la irrigación al recto, que es la arteria rectal media, la accesoria, la media y la inferior. En cambio, la arteria ilíaca primitiva izquierda es la que da la irrigación para
la parte izquierda del recto, ¿sí? Que también da la rectal superior. Entonces, miren ustedes, lo importante, porque esto es pura anatomía, ¿no? Lo importante que quiero que entiendan y que ustedes deben de saber en la cátedra de cirugía es que pueden darse cuenta que de estas dos ramas grandes se desprende prácticamente toda la irrigación del colon. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que si existe un problema en esa arteria mesentérica, tanto en la superior como en la inferior, se va a lesionar la mitad del colon. Si se trombosa o se obstruye la mesentérica superior, ténganlo por seguro que se les va a dañar la mitad del colon derecho. Si es la mesentérica inferior la que se trombosa o la que sufre una isquemia, va a lesionar la parte izquierda del colon. Imagínense ustedes si existe una ruptura de esa arteria por algún tipo de arma blanca o por algún tipo de disparo o de arma de fuego y seccionan estas arterias. Provocará una catástrofe, porque esas dos tuberías dan prácticamente toda la irrigación del colon. De hecho, han ocurrido muchos desastres en este tipo de situaciones que nos han puesto o que han puesto con una fatalidad al paciente que la presenta. Porque son netamente vasos muy grandes que necrosan si hay obstrucción de la circulación o por allí provoca una hemorragia interna que se produce por la sección de cualquiera de esas ramas y que, como ustedes la ven, son de alto calibre, que podrían provocar, evidentemente. Lo mismo ocurriría diatrogénicamente si en algún momento se hace una cirugía y por error o por mala pericia se llega a seccionar uno de estos vasos, se va a colapsar, evidentemente, que parte o a necrosar, evidentemente, cualquier parte de la que recibe el flujo de este sector. Y el paciente puede tener una necrosis de la zona que está irrigando la arteria comprometida. Acá tenemos la región anal. Miren ustedes esto que realmente es interesante observarlo, ¿no? Porque miren ustedes, aquí tenemos la ampolla rectal, esta parte grande que ustedes la ven allí, que se llena y que cuando está llena es la que envía la información al cerebro para que el ano permita la salida, lo cual hace que esa información cerebral contraiga la ampolla rectal y la persona afloje o dilate el ano para que el material fecal que se encuentra allí acumulado sea expulsado hacia el este. Pero esta sección tiene una serie de elementos. Por ejemplo, miren ustedes, ahí se ven, ¿no? Ahí se pueden observar las hemorroides, el plexo hemorroidal interno, ¿sí? La línea pectínea que está dada por las arterias hemorroidales, ¿sí? Las columnas de Morgani, esas moraditas que ustedes ven ahí al fondo, ¿sí? Esas son las columnas de Morgani, ¿sí? Que lógicamente se logran a veces trombosar por el plexo hemorroidal que las empuja hacia afuera y se observan como especie de tetitas que salen, que se prolaxan, ¿sí? Y salen a través del ano. Tenemos las criptas anales, tenemos las glándulas anales, tenemos el esfínter externo, que es un músculo, miren que está lleno de músculos esta parte, ¿sí? Tenemos el plexo hemorroidal externo, o sea, las hemorroides externas, el canal anal. Miren qué interesante este sector, que evidentemente es donde trabajan los coloproctólogos. Y trabajan mucho, es una buena especialidad porque de esto tenemos muchísimos pacientes. Y les comento algo, no hay muchos coloproctólogos, por lo menos aquí en nuestra provincia. No hay coloproctólogos.
es una especialidad de 3 años. Es muy buena especialidad, les cuento. Es una especialidad quirúrgica, prácticamente. De tal manera de que tomen en cuenta como especie de estímulo para que alguien de ustedes pueda realizar una especialidad como esta, que les va a deparar mucho, pero mucho dinero y trabajo, más que todo, ¿no? Y trabajo, que es lo importante. No lo vean por el lado del dinero, véanlo por el lado del trabajo. ¿Correcto? Miren ustedes, ahí tenemos de otra manera el mecanismo de defecación, como lo ven ustedes, ¿no? Cuando llega la ampolla, pasa el colon sigmoide, llega, ¿no? Llega a la parte, esta diapositiva es interesante porque están las fibras nerviosas, miren que llega, ¿verdad? Y obviamente que los nervios, las fibras sensitivas, envían la información, ¿sí? Y miren ustedes como respuesta de las astas anteriores, miren ustedes cómo sale la respuesta para que el esfínter anal se dilate, ¿sí? Mientras que el recto se comprima para que obviamente haga el efecto de contracción. O sea, este es el efecto que está manejando la parte de la defecación. Porque la defecación, señores, no es un acto voluntario, prácticamente. Es una orden que cuando se llena la ampolla rectal, debería de esas fibras sensitivas informar rápido que está llena la ampolla para que emita la orden de que evacúe la persona que lo tiene. Sin embargo, ustedes pueden notar que existen muchos casos de estreñimiento donde no hay ese estímulo sensitivo, ¿no? Que no llega por varios días y que algunas personas sufren de este mal por este tipo de problemas. Todas estas cosas son manejadas evidentemente por los proctólogos. Y miren ustedes que está solamente limitada a este sector del intestino, el colon sigmoides, el recto y el ano, nada más. De tal manera de que es interesante esta especialidad, ¿verdad? Es muy interesante. Miren ustedes, aquí está. Cuando las heces penetran al recto, la distensión emite señales aferentes que se propagan por el plexo mientérico, iniciando ondas de peristaltismo en el colon descendente, en el sigma y el recto, impulsando las heces hacia el ano. Cuando las ondas alcanzan el esfínter anal interno, este se relaja y al mismo tiempo se relaja el externo, tendrá lugar la defecación. Pueden observar ustedes que en esa imagen del colon, desde donde se comienza a formar la materia fecal en sí. La materia fecal en sí se comienza a formar desde la mitad del colon descendente. Ese es el lugar en donde ya existe popó o heces fecales per se. De la mitad del colon hacia arriba todavía hay líquidos intestinales y lugares intestinales donde realmente toda esa cantidad de líquido que está ahí se absorbe. Ustedes pueden observar las flechas celestes. Esas flechas celestes están indicando que ahí en esos sectores se absorbe el líquido, se absorbe agua. Ahí hay un mecanismo de absorción, de reabsorción. Y todo lo que ya después de eso pase hacia abajo, de coloración café, como ustedes la ven, ya es presencia de heces fecales per se. ¿Correcto? Conocido ya esta parte fisiológica, vamos a hablar de una de las enfermedades más frecuentes en el colon, como es la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica que va a afectar la parte del recubrimiento del tracto digestivo, o sea, la parte que lo cubre. No tiene cura en sí. La enfermedad de Crohn es una enfermedad
que solamente tiene tratamientos paliativos, como medicamentos, como esteroides, inmunosupresores, y se usan exclusivamente para que la enfermedad no progrese a pasos agigantados, sino que vaya digamos, lo más lento posible. La enfermedad de Crohn ha llevado a la tumba a muchos pacientes, ¿verdad? Se presenta a cualquier nivel del tubo digestivo, pero el lugar donde más se presenta es en el ilion. ¿Se acuerdan del intestino delgado? El más frecuente es en el ilion. Generalmente 3 a 8 por 100.000 habitantes se presenta. Su edad media oscila entre los 30 años y se reconoce que estos están determinados exclusivamente como factores genéticos, ya que siempre que un paciente presente este tipo de patología, generalmente ha habido otro en su árbol genealógico que ya lo presentó. Casi siempre se ve afectada más de un miembro de la familia, lo cual indica y sostiene y sustenta de que el factor genético es muy, muy poderoso cuando se presenta esta patología. La lactancia materna, el seno de la madre, parece que protege mucho contra esta enfermedad cuando ya viene tipificada en algún familiar. De tal manera de que esto ha ayudado mucho el seno, ¿no? El seno y la lactancia materna, ha ayudado muchísimo a que esta enfermedad se controle en niños. El fumar y el alto nivel socioeconómico, es decir, personas fumadoras y de alto nivel socioeconómico, o sea, ni siquiera de bajos nivel, sino de alto nivel, son los que padecen estas enfermedades. ¿Y por qué lo digo? Porque los mecanismos ambientales, las dietas ostentosas, dietas que tienen cómo cubrir este tipo de personas, lo obligan a la enfermedad a padecerlo de mayor frecuencia. Muy frecuente en judíos, es muy frecuente en judíos, evidentemente es la raza de personas que tiene mayor cantidad de estos casos. La etiología no está muy clara, como nombrábamos, es un defecto genético, algunos dicen que es infeccioso, otros dicen que es inmunológica. Yo por lo pronto me dejo llevar de que esto está más ligado a los dos primeros, inmunológico y genético. Los daños inflamatorios en el intestino son crónicos. Ya van a ver ustedes las imágenes de cómo es una enfermedad de Crohn. Sí, hay ulceraciones que dan el aspecto de que el intestino está empedrado, de que tiene adoquines en la mucosa. Ya lo van a ver. La inflamación causa estenosis. ¿Por qué? Porque causa tanta inflamación dentro de la mucosa que esta a veces se topa de un lado con el otro y va provocando cierre de la pared, lo cual estenosa la luz, ¿sí? Provocando obstrucciones u oclusiones intestinales, ¿sí? Puede haber presencia de granulomas tanto en la pared como en el meso, que generalmente van a desbordar de las asas intestinales, así como la grasa envuelve esto. O sea, cuando existe grasa mesentérica, mucha grasa alrededor del colon, envolviendo al colon, eso es casi 99% de posibilidad de que sea una enfermedad de Crohn. La inflamación de la serosa hace que las asas se adhieran entre sí y la pared se formen adherencias y fístulas. O sea, daña por completo la pared del colon. Miren ustedes eso. Esa hipertrofia de la pared, miren como que estuviera puesto adoquines, ¿no? Tal cual. Empedrado, dice, ¿no? Miren cómo se va cerrando al fondo de la primera colonoscopía. Usted puede observar que va cerrándose la luz de lo inflamado que está ese colon, ¿verdad? Y en el lado derecho podemos observar una pieza colónica donde se ha sacado un sector
muy inflamado, todavía hay presencia de hilos sanguinolentos, equimosis sanguinolenta de este colon, ¿verdad? Donde ustedes pueden apreciar la hipertrofia glandular que presenta. Es una enfermedad crónica. La enfermedad de Crohn no tiene cura. Por allí la cirugía ayuda paliativamente cuando no está tomado todo el colon. Pero generalmente este abarca grandes zonas cuando se presenta, ¿sí? Esta siempre va a cursar con dolor, ¿sí? Crónico, recurrente. Puede confundirse con apendicitis cuando está tomado el lado derecho. Hay diarreas porque no hay proceso de reabsorción completa. La persona pierde de peso, comienza a estar en un estado de anemia debido a que el colon no absorbe las vitaminas que le estábamos comentando, que tienen que ver con el complejo B. ¿Sí? Hay masas completamente, zonas que representan masas inflamatorias que se pueden palpar. ¿Sí? Se confunden con las colitis ulcerativas. A veces no hay una diferenciación entre la una y la otra. La otra la vamos a ver el día de mañana, las otras patologías, perdón, el día miércoles, la otra patología, y las últimas, las tumorales, las vemos el día viernes. ¿Sí? Pero generalmente estas van o cursan con dolor crónico. ¿Sí? Pueden estar asociados a patologías como el eritema nudoso, la artritis periférica, la espondilitis anquilosantes y otras más, cuando tienen enfermedad de Crohn. Es decir, las pacientes que tienen enfermedad de Crohn pueden ir asociadas con otras enfermedades que generalmente padecen este tipo de pacientes, ¿verdad? El diagnóstico, más que el diagnóstico clínico, lo va a determinar los exámenes complementarios, las radiografías de contraste, principalmente cuando hay inflamación, los segmentos que estenosan o fístulas, y las colonoscopías, ¿verdad? Van a dar esa imagen típica de adoquinado como ustedes la observaron. Las mismas hay que biopsiarlas, porque recuerden ustedes que toda oscopía que se va a hacer, sea endoscopía o sea colonoscopía, no es completa si no le hacen una biopsia a lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Siempre hay que pensar en eso. De allí se puede confundir con muchos diagnósticos como las colitis ulcerativas, la apendicitis, el colon irritable o los divertículos del colon, actinomicosis, la tiflitis o la fiebre tifoidea, inclusive con el cáncer de colon. Es decir, mire, tenemos un rico y considerable número de patologías de diagnóstico diferencial que nos pueden confundir, pero que el diagnóstico definitivo lo va a dar el patólogo con la muestra de biopsia que usted le va a entregar o el gastroenterólogo le va a entregar para su estudio. Él es el que va a determinar qué es lo que tiene ese paciente, porque tiene que biopsiar lo que ve. ¿Correcto? Ahí pueden observar ustedes la enfermedad de Crohn. Miren ustedes, presencia de glándulas internas muy hipertrofiadas, ¿sí? Con contraste se ve así, pueden observar compromiso del ilion terminal, miren ustedes, el ilion está muy delgadito en la de aquí, miren ustedes, ¿ve? Se ha adelgazado completamente, ya casi no hay ilion en esta zona, miren, ¿sí? El ilion viene y desemboca aquí en el ciego, se llama el signo de la cuerda, miren aquí otro, miren este ilion, totalmente tocado, aquí ya viene el ciego, miren, la desembocadura, probablemente aquí esté la válvula iliocecal. Miren las formaciones acá de estas glándulas, cómo se pintan, ¿ves? Como manera de tetitas. Acá ni se diga, miren, todas tienen unas características muy parecidas, ¿sí? Que van a determinar que este paciente, con la biopsia, van a determinar que es una enfermedad de Crohn. Miren ustedes una endoscopía o colonoscopía prácticamente, indicando una enfermedad de Crohn. Miren ustedes, muy bien tapizados, muy bien dispuestas unas con otras.
que están provocando una enfermedad crónica ya aquí, ¿no? Y que puede desencadenar más adelante en una enfermedad maligna. ¿Sí? Tratamiento, cuando es el tratamiento médico, ¿verdad? Esteroides, este tipo de medicamentos que son exclusivos, como por ejemplo la seimarcaptoluria, la sulfasalacina, los esteroides, la azathioprina, el infliximab, que se está utilizando mucho en Solca, que son tratamientos no comunes, como ustedes ven, porque es que la enfermedad es no común, la enfermedad tampoco no es tan común, por lo tanto, van a ser diferentes los medicamentos que se utilicen porque son patologías atípicas que necesitan un tipo de tratamiento especial. Cuando no hacen ya efecto y están comprometiendo el metabolismo o la digestión del paciente por obstrucción, por oclusión, por sangrado, el tratamiento ya es quirúrgico. Obviamente dependerá de la lesión, si es que se realiza una plastia en la estenosis o se realiza una resección, que puede ser limitada, ¿sí? O evidentemente realizar anastomosis derivativa. Es decir, el tratamiento quirúrgico se realiza dependiendo de la lesión. Si está obstruida, se le hace una plastia en la estenosis. Si está limitada a cierto sector, se le puede hacer una resección parcial, ¿sí? Y realizar anastomosis derivativa cuando hay las secciones de pieza quirúrgica un poco más amplia. Por lo tanto, el quirúrgico va a depender de la lesión que tenga el paciente. Tienen que recordar, y miren ese concepto que he puesto en la última parte que dice, estos pacientes generalmente son multioperados. ¿Qué significa? Que una cirugía no es el tratamiento definitivo. Existen una serie de procedimientos quirúrgicos a los cuales deberá ser sometido este tipo de pacientes porque en una inicial corrección quirúrgica no es suficiente. Por lo tanto, esto es lo que tienen que conocer ustedes para cualquier tipo de patologías de esto, ¿no? Y esto que está aquí indicado es lo que más o menos puede presentarse. Miren, cuando tiene que seccionar, por ejemplo, ¿no? Una lesión extramural. Miren, por ejemplo, en este sector aquí estamos viendo una lesión extramural. O sea, ya se salió del lugar. Entonces tú tienes que hacer una resección de este sector. Entonces miren ustedes aquí los sectores que se pueden resecar. Todos los que están en rojo intenso son los sectores que están dañados y habría que resecar. Si no es aquí en transverso, es aquí en colon sigmoides, la última parte del colon descendente, y ciego. ¿Sí ven? Pueden observar acá, las colitis ulcerativas son más frecuentes en el lado izquierdo. Sin embargo, las enfermedades de Crohn son en estos sitios que ustedes pueden observar aquí. Colon, transverso, en ciego y en recto sigmoide. Es decir, zonas gráficas que te van a indicar qué tipo de patologías se asientan más allí. ¿Correcto? Y bueno, vamos a dejar la colitis ulcerativa para compararla el día de mañana con esta parte de el día miércoles, con esta parte de la enfermedad de Crohn. Y no me quiero saltar para que vayamos poco a poco viendo las comparaciones de un sector con otro sector. Por eso voy a detenerme aquí, no sin antes agradecerles a ustedes que si tienen alguna pregunta, con gusto se las contestaré. De lo contrario, nos estamos viendo el día miércoles para la continuación de este tema con el tema de colitis ulcerativa y podamos observar las comparaciones que se pueden hacer entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Pueden ustedes ver que ya ahí en la imagen está indicando
el sector o el segmento donde realmente se presenta más la enfermedad de Crohn, y en el otro pueden ver en qué segmento se presenta más la colitis ulcerativa. ¿Correcto? Ok, señores, tienen la palabra. Si no, nos estamos viendo el día miércoles. ¿Sí? Mire, usted dijo que la enfermedad de Crohn tiene, puede confundirse el dolor con un tipo de apendicitis, o sea, un dolor tipo apendicitis, pero ese es cuando están tomados o siempre. ¿Cuándo está qué? Cuando están bebidos, usted dijo si es cuando están han Ah, tomado demasiado alcohol. no tiene que ver eso nada. No. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inmune, mija. O sea, es una enfermedad que... Yo le Yo no- hablo que usted dijo, ellos tienen un dolor tipo apendicitis cuando están bebidos. No. Cuando están No, bebidos, no. Si ya. se me fue esa palabra, es un lapsus. No tiene nada que ver. Es el sector que está tomado. Ah, ya, listo. Cuando está tomado, no es que está bebido de alcohol, sino que está lesionado, ya en vez de decir tomado. Es el sector que está lesionado, entonces puede parecer que sea una apendicitis, ¿sí? Porque es el sector que está afectado. Ya, Ya. listo, doctor. Cambiémosle Muchas gracias. cambiémosle el término tomado, ya. Que no es por alcohol. Gracias por hacerme. Es que yo también sí me confundí en eso. Gracias, doctor. Ya, bueno, gracias a ti. Muy bien. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Bueno, creo que de alguna manera está todo explicado de esta parte. Espero hacer las comparaciones en la otra clase con colitis ulcerativa, ¿verdad? Y lo vamos a hacer el día miércoles, ¿ok? De mi parte, muchas gracias por la presencia. Nos estamos viendo el día miércoles. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien. Que pasen bien, gracias.